locura y superación a partes iguales. Y no te voy a negar que con más miedo que vergüenza. ¿Y cuál es tu opinión de estos arneses? La gente empieza a preguntar y a pensar más en otro tipo de sujeciones. Yo creo que es muy importante atender a los cambios de comportamiento. Y es verdad que creo que se está viviendo una transición muy importante con el tema de los perros geriátricos y de la osteoartrosis. Se está viviendo un cambio, creo que bastante importante. Yo siempre les voy a recomendar que estudien lo que de verdad quieren. Tenemos el mayor índice de suicidios en esta profesión y es un tema complicado. El mayor problema que encontramos en la clínica es la osteoartrosis. Un perro con 3 meses le puedes machacar las articulaciones. Hay otras formas. Dice, pero es que lo vi en 1000 anuncios por 400. Y dije, pues te va a salir el labrador más caro de la historia. Todos los cambios que se han producido a mí me dan vértigo. Lo preguntan porque no te han visto recibir a los perros en la clínica. Bueno, pues hoy tengo aquí a mi fisio de confianza, que fíjate que es el entorno más extraño para verte, pero es Valle de Recuperavet, veterinaria fisioterapeuta. Y bueno, bienvenida, muchas gracias. Bien hallado, Javi. Bueno, cuéntanos un poco, que me parece una historia apasionante, tu historia de locura y superación a partes iguales, porque primero tienes que estar loco, como estás tú, y además tienes que tener unas ganas y un espíritu de sacrificio que poca gente tiene, porque cuenta un poco, bueno, tú estudiaste fisioterapia para humanos y de repente un día dijiste, quiero hacer lo mismo, pero en perros. Fue algo así, pero no exactamente. Mi vocación frustrada era la veterinaria. Y por circunstancias de la vida, pues acabé haciendo fisioterapia, que era una profesión que me gustaba, que me atraía. Y lo de veterinaria quedó un poquito más relegado a, pues bueno, no lo voy a poder hacer, listo. Y con el paso del tiempo, ese remusguillo que se te queda de, ¿y si yo hago veterinaria? Y ahí, pues, pasado mucho tiempo, por una circunstancia mía de la vida, decidí embarcarme en el fregado de estudiar veterinaria, ya con una edad, fuera de la época en la que ya tocaban estudiar ciertas asignaturas, y no te voy a negar que con más miedo que vergüenza, porque me tenía que enfrentar otra vez a estudiar física, a estudiar química, yo no me acordaba de nada, y además estar trabajando, porque yo trabajaba en un hospital público, había empezado a meter las orejas ya en la sanidad pública, que era un sueño que tenía, porque era una estabilidad laboral, cuando de repente decidí hacer caso a mi instinto y buscar hacer lo que de verdad me apasionaba, que era la veterinaria. Y fue ahí donde dije, oye, ¿y si mezclo las dos profesiones? Y descubrí que cuando llegué a la facultad lo de la rehabilitación y la fisioterapia en animales, sobre todo en perros y gatos, no se hablaba nada. Y ahí fue donde empecé a decir, oye, ¿y si yo mezclo mis dos profesiones y hago rehabilitación? Y de esas aguas, estos lodos. Aquí estoy, hablando de lo que más me gusta. O sea, que además, hiciste luego, claro, el grado de veterinaria y luego te tuviste que hacer el máster de fisioterapia veterinaria. Efectivamente. Para mí era importante también, está muy bien saber, porque yo tenía la carrera de fisioterapia, pero era cómo aplicarla en animales. Hay muchas diferencias, aunque parece que hacemos lo mismo, la fisiología es la misma, pero ni el manejo, ni el comportamiento, ni el pelo para el manejo de ciertas técnicas. Entonces, efectivamente, luego hice el posgrado en rehabilitación y al año siguiente me especialicé también en quiropráctica veterinaria. Y entonces hasta hoy sigo estudiando, porque me sigo formando siempre que puedo, porque van apareciendo cosas nuevas, intento extrapolar técnicas de fisio humana, intento ver cómo aplicarlas en los animales, porque esto está en constante crecimiento de aprendizaje y de técnicas. Claro, y tú notarás que en la parte humana siempre ha habido como más inversión, hay muchas empresas interesadas, ¿no? En la parte de fisioterapia humana, toda la parte de tecnología y tal, siempre irá como un poco por delante, ¿no? Es verdad que yo he tenido como los dos cambios de vivencia. Yo cuando estudié fisio, hace ya muchos años, yo me diplomé en el 99, hace 25 años casi, se nos confundía a los fisioterapeutas, se nos llamaba masajistas,
con todos mis respetos a los masajistas, pero hay diferencias muy importantes, como es el conocimiento de la patología. Y ese cambio, ese dar a conocer lo que es la fisioterapia en humana en aquel tiempo, lo he vivido también en veterinaria. Parece que vamos abriendo mercado. La fisio en humana tampoco tiene tantos años de evolución. Y en fisio en veterinaria prácticamente hemos abierto camino. Gema del Puello en su origen y los demás que hemos ido viniendo detrás peleando para que la rehabilitación veterinaria sea una especialidad. Entonces sí que es cierto que me hace gracia porque abrimos camino en su día con la fisio humana, dar las diferencias entre lo que es nuestro trabajo y lo que eran otros trabajos de masaje y etcétera. Ahora lo vivimos también en veterinaria, en esa transición brutal que estamos teniendo en el mundo de la rehabilitación en pequeños animales. Bueno, pues hay que aprovechar que tenemos aquí a una fisioterapeuta veterinaria y quiropráctica para hablar de algo que se habla mucho en redes sociales, que es este tipo de arneses. Los arneses que llevan una tira restrictiva aquí en el pecho, ¿no? Entonces esto se coloca así para el que todavía no lo haya visto. ¿Y cuál es tu opinión de estos arneses dentro de todo el abanico de opciones de arneses que hay? Hay un montón de opciones. Pues es cierto, Javi, que me alegro que hagas esa pregunta, como dicen los políticos, porque a mí me gustan bastante poco, por no decir nada. Por una razón. El arnés normalmente va a estimular todavía más a que el perro tire. ¿Ves? Ya se sabe, tú que sabes de esto bastante más que yo en educación, que si ponemos un arnés y el perro encima siente más libertad porque nos está estrangulando, pues va a tirar más. El problema que tienen estos arneses es que en los perros biomecánicamente nos están pegando en el hombro, ¿vale? Sobre todo en la zona del tendón bicipital. La mayoría de ellos, además, no ajustan bien, entonces tenemos un arnés que se está moviendo arriba y abajo, produciendo una fricción mecánica en la zona del tendón, y luego encima golpeando cada vez que el perro tira en la zona de los tendones. Entonces, para mí es muy importante que el arnés, cuando se elija, primero se intente educar a que el perro no tire, pero eso ya es tu trabajo. Y después que libere la zona de los hombros. Para nosotros es muy importante en rehabilitación que el arnés primero vaya bien ajustado, que no sea un arnés que baile y que me vaya haciendo fricciones en toda la musculatura, y segundo, que me libere la zona de los hombros. Hay que pensar un poco cuando el perro se está moviendo mecánicamente, qué movimiento van a hacer sus hombros y sus escápulas. Si yo tengo un mecanismo, me has hablado de como podemos hablar de los arneses antitiro, de otros muchos arneses que lo que me van a hacer es limitar la movilidad fisiológica del hombro, además de producir, facilitar, no vamos a decir que sean la causa directa, pero sí facilitar, por ejemplo, las tendinopatías bicipitales, que son relativamente frecuentes en perros. O sea, que te llegan este tipo de lesiones que... Y yo es verdad que en la clínica, cada vez que me entra un paciente con el arnés que has enseñado, yo recomiendo cambiarlo automáticamente. Siempre. Las marcas y el resto de arneses me dan lo mismo. No necesito una marca específica. Hay arneses baratísimos que son maravillosos porque, lo que te digo, nos liberan toda la zona del hombro y luego pues los puedes... Estos arneses, las familias nos dicen que es que, claro, como tienen el asa, pueden ayudar muy bien a su animal. Y yo siempre digo lo mismo, es que el resto de arneses que me liberan la zona escapular también tienen asas que nos permiten poder ayudar al paciente, sobre todo cuando ya son más mayorcitos, que necesitan cierta ayuda. Y a mí, estos particularmente, no me gustan. Vale. Genial, pues estupendo que vengas tú a decirlo, que además estás 8 horas en una clínica viendo perros de familia que llegan con lesiones, así que... Y es que además hubo una moda con estos arneses brutal y es que es continuo ver arneses, pero es verdad que empezamos a ver ese cambio y la gente empieza a preguntar y a pensar más en otro tipo de sujeciones, pero todavía nos queda años luz para ir. ¿Por qué no preguntan? Lo compran y luego ya cuando te preguntan, pues les tienes que decir, bueno, pues lo siento por el dinero que te has gastado. De hecho, hay familias que nos donan estos arneses y yo les doy las gracias, pero luego los tiramos. Lo que no sé. Es que no puedo dar este arnés a nadie porque no me gusta. Si el perro no tirara, aunque no tire, sigue habiendo cierta fricción en la zona del hombro. Entonces yo prefiero no usarlos. Vale, y imaginemos que una familia ve esta entrevista tuya con perro
y resulta que tienen sospechas de que algo pasa con el perro, que hay dolor o lo que sea. ¿Qué señales son las que tú ves como que deberían vigilar o que son más frecuentes para empezar a sospechar, oye, que igual el perro necesita una revisión de un especialista? Pues empieza cada vez a preguntar más gente a través de Instagram, nos empieza a preguntar nosotros intentamos hacer publicaciones a veces de casos que puedan ser interesantes porque hay familias que no saben que lo que tiene su perro se puede tratar con rehabilitación. Entonces, yo creo que es muy importante atender a los cambios de comportamiento. Tienes animales que te dice la familia, pues mi perro está más gruñón, está más arisco, nunca ha gruñido a otros perros y ahora está empezando a no tolerar que se le acerquen en el parque. O, por ejemplo, le acaricio y me ha echado la boca. Y lo dan como algo normal y a mí me horroriza, porque si tu perro nunca ha tenido una reacción de ese tipo contigo, plantéate que pueda estar pasando algo. Y luego, por ejemplo, sí que en algunas ocasiones te pasa que dan por hecho que el perro, como está empezando a ser mayor, el perro se mueve menos, no tiene tantas ganas de salir, se sienta mucho en el paseo. Es decir, si tu perro camina 5 minutos y se tiene que parar y sentarse, a lo mejor está habiendo un problema que no estamos diagnosticando. Y muchas veces te ocurre que ese problema ni siquiera se diagnostica desde la clínica de pequeños animales, el veterinario de primera línea de defensa. Entonces, quiero desmitificar un poco el que mi perro se está haciendo mayor y es normal que le duela, o es normal que quiera caminar menos, o es normal que le cueste levantarse. No, no es normal. Podemos hacer un montón de cosas para minimizar esas secuelas en los perros. Y es verdad que creo que se está viviendo una transición muy importante con el tema de los perros geriátricos y de la osteoartrosis. Se está viviendo un cambio, creo que bastante importante. Se está empezando a entender la vejez desde otro punto de vista. Ahora los perros viven muchos más años que hace relativamente poco. Ahora la esperanza de vida, primero por los cuidados de las familias, la alimentación y luego los cuidados veterinarios. Creo que lo que hay que hacer es preguntar. Si alguien tiene una duda, por supuesto que nos pregunte a nosotros o que pregunte a cualquier especialista. Ahora ya cada vez somos más, somos pocos todavía veterinarios rehabilitadores, pero cada vez somos más. Entonces, que nos pregunte. O sea, que puede haber cambios, por ejemplo, tú has citado que se sienten durante el paseo, que digamos se resistan a subir escaleras de casa o bajar escaleras de casa, o subirse o bajar del sofá, ¿no? Como cambios en ese tipo de movimientos donde tú dices, uy, aquí hay algo que está pasando. Exactamente, o que el perro sale a pasear, el paseo que hacen por costumbre, 40 minutos, 45, una hora, el tiempo que hagan, y luego te dicen, uy, después del paseo está todo el día ya durmiendo que no se quiere ni mover. Eso no es normal. Que un perro, después de su paseo rutinario, no quiera moverse el resto del día, nos debe hacer sospechar que a lo mejor se ha pegado una paliza tremenda, sobre todo si no tiene entrenamiento, o bien que es que le cuesta luego recuperar, porque los perros van a seguirnos, aunque sea arrastrando como una lombriz. Entonces, tenemos que pensar que esa fuerza de voluntad que tiene el perro también se va a ver trasladada a conseguir hacer lo que casi ni pueden. Entonces, yo recomiendo que ante cualquier duda de no sé si mi perro tiene dolor, que pregunten. Porque si preguntan, vamos a poder ayudar. Y es verdad que cada vez están preguntando más. Yo estoy encantada, porque cada vez hay más interés en saber qué más puedo hacer para que mi perro tenga calidad de vida. O sea, estamos en un momento que, o sea, es buenísima en cuanto a la sensibilidad, o sea, es un buen momento en cuanto a que hay más sensibilidad en la sociedad sobre el perro. Bueno, todo cambia en 2012 con el Tratado de Cambridge y todo esto, pero cuando lo declararon seres sintientes o algo así, ¿no? Pero bueno, que eso es algo que yo siempre digo que si convivías con perros ya lo sabías antes de 2012 también. Pero sí que es verdad que esa sensibilidad está cambiando, por suerte. Entonces, ahora vamos con una pregunta de tu profesión. Dispara. A ver. Bueno, yo también soy veterinario frustrado, ¿eh? Pues nunca es tarde. No sé si te lo voy a recomendar porque es duro, pero... Y tiene que ver con la profesión. Hace unos años salió un dato del INE que era que los licenciados en veterinaria eran los licenciados peor pagados.
Eso, conocerá la noticia, salió publicado en diferentes medios. Si tú tienes tienes un hijo, o un amigo, o un sobrino, lo que sea, al que aprecias y ves que se está flipando, y dices, quieres ser veterinario y lo tiene clarísimo. Desde tu experiencia, ¿le animarías o intentarías convencer? Digo, mira, mejor dedícate a otra cosa. ¿Sabes qué pasa, Javi? Aquí funcionarían dos cosas, una la razón y otra el corazón. Yo no puedo no recomendarles que lo hagan, puesto que si yo miro hacia mí misma no sería el mejor ejemplo, porque yo sí que he hecho un cambio de vida y lo hice radical. Yo tenía mi propia clínica de fisio humana, me iba como un tiro, me iba fenomenal, tanto laboralmente como económicamente. Tenía más vida que la que tengo ahora, ojo, yo trabajaba menos de lo que trabajo ahora y en términos económicos pues estaríamos más o menos por ahí. Pero yo ahora soy mucho más feliz. Trabajo mucho más y trabajo mucho más, casi ganando lo mismo que ganaba entonces, pero ahora soy más feliz. Entonces, yo siempre les voy a recomendar que estudien lo que de verdad quieren. ¿Qué ocurre? Que estoy esperando a que mis 3 hijos, ninguno me diga, mamá, quiero ser veterinario. Pero si me dijeran, mamá, quiero ser veterinario, les animaría. Lo que pasa es que es verdad que les animaría a una especialización y les animaría incluso, y desgraciadamente con todo el dolor de mi corazón, a que incluso buscaran fuera de España. España, la profesión veterinaria está mal, como tú bien has dicho. Además, no solo ya es mal pagada, sino también un tema de frustración laboral. Tenemos el mayor índice de suicidios en esta profesión y es un tema complicado. Y yo tengo muchos compañeros clínicos, compañeros de la carrera, que cuando hablas con ellos a mí se me parte el corazón, porque siendo vocación pura y dura y peleando, y muchos compañeros que se dedicaban a otras cosas y que empezaron la carrera veterinaria queriendo ser veterinarios clínicos, están opositando para irse de la clínica porque no pueden más. Pero ya no es solo el sueldo, porque si tu sueldo no es muy bueno, pero recibes comprensión por parte de las familias que te llevan al paciente, ves que tienes otro reconocimiento, es más fácil. Pero yo he tenido compañeros amenazados, compañeros a los que les han llamado maltratadores, que estás dejando morir a mi perro. Escuchan una serie de barbaridades, que eso es duro, Javi. Yo tengo la suerte de que estoy en una especialidad que ha pasado un filtro en las familias que vienen, pero los compañeros de clínica lo pasan mal, lo pasan mal. Entonces, sí animaría a que estudiaran veterinaria, pero prefiero que quieran estudiar otras cosas. Eso que comentas de los gritos o amenazas y cosas de esas, por desgracia, como tengo que estar tan en contacto con clínicas veterinarias, pues lo he vivido. O sea, lo he visto, ¿no? He visto y me he quedado así, digo, madre mía, lo que tienen que aguantar. Así que sí. Es complicado. Bueno, en Recuperavet, o sea, yo la primera vez que entré, a mí me llamó mucho la atención, me flipó, porque digo, joder, es que no hay nadie aquí que no haga esto. O sea, me refiero que todos sois veterinarios rehabilitadores, ¿no? O sea, que estáis todo el rato haciendo eso, que es algo complicado, porque normalmente hay clínicas, hospitales que tienen una sección de eso, ¿no? Pero vosotros estáis allí, no sé si sois 6, 7, no lo sé, pero 7. Y yo digo, madre mía, todos rehabilitadores. O sea, está lleno todo el mundo de perros tumbados y tocándolos y tal, tratándolos, etcétera. Entonces, tenéis un montón de casos diarios. ¿Qué ves en los perros que sean como un factor de riesgo para tener lesiones en cuanto a la morfología, la longitud de la espalda, la altura, todo eso? A ver, sí que es cierto que hay razas que son más predisponentes a tener patologías y que nos visitan más en Recuperavet. El Tekel es un perro que por excelencia tiene muchos problemas de columna, y eso es por su conformación. Yo creo que la conformación define la patología. Son perros alargados, patitas cortas, perros además muy movidos, que suben y bajan, saltan, pues ahí están las hernias también saltando. Es verdad que hay en perros rectilíneos, por ejemplo, los tipo American Stafford, Rottweiler, que tienen sus patitas muy rectas, pues están más predispuestos, por ejemplo, a tener roturas de ligamento cruzado. Y cada vez se diagnostican más, se operan más y tienen mejores resultados. Ha avanzado la trauma en esto una barbaridad.
Entonces sí que es cierto que esa conformación va a influir en la patología. Y luego, para que tengamos al perro. Indudablemente, un perro. Recuerdo un caso que para mí fue muy llamativo. Una señora con un chihuahua que había sufrido una fractura y no sabíamos muy bien por qué se había roto la extremidad, porque nos contaba la señora que el perro no se había dado ningún golpe ni nada. Y se le hizo las radiografías y ¿cuál fue la sorpresa? Que el perro tenía una calidad ósea horrible. No sabemos si habría otro tema médico subyacente, que yo supongo que sí, pero es un perro que cuando empezamos a preguntar a la señora la vida que había hecho ese chihuahua, el perro prácticamente no había pisado el suelo. Siempre lo llevaban en brazos y orinaba en una empapadora en su casa. Claro, yo tengo un problema, o un defecto, o una virtud, que es que se me ve en la cara lo que pienso. Entonces, claro, yo miraba y decía, es que no lo puedo creer, es que esta señora tiene un perro, ¿vale? Un perro así, pero es un perro que tiene que sociabilizar, que tiene que oler y que mecánicamente y biológicamente, si no apoyan sus huesos, va a haber problemas de descalcificación, problemas de conformación, de que no terminen de formarse bien, necesitamos la carga. Entonces, pues claro, luego tienes el otro extremo, el perro que se lo llevan 10 horas a la montaña, pues va a sufrir otro tipo de lesiones. Entonces sí que la conformación y para qué usamos al perro, para qué lo tenemos, pues nos va a condicionar qué patologías nos vamos a encontrar, indudablemente. Genial. De todo lo que te llega a Recuperavet, ¿qué casos son, digamos, frecuentes? O sea, que algo que te llegue con mucha frecuencia y que se podría haber evitado si la gente supiera bla, bla, bla. Pues ese bla, 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 pues es mejor que lo digas. Sí, y además es que tengo clara cuál es la respuesta y se está produciendo el cambio. Para mí, el mayor problema que encontramos en la clínica es la osteoartrosis. Y esto no afecta solo a perros chiquitillos y a perros grandes, afecta a todos, ¿vale? Todas las razas son predispuestas a tener osteoartrosis y la van a tener, Javi, la van a tener. Que para mí era una cosa que me ha quebrado mucho la cabeza durante mucho tiempo. Se ha diagnosticado la osteoartrosis cuando para mí ya era tarde. Es decir, cuando ya vemos los síntomas clínicos, cuando ya el perro está hecho polvo, necesita antiinflamatorios de manera continua y el perro está fatal. Y entonces ya no se puede hacer nada más y o bien ya lo hemos medicado tan hasta arriba que ya no puede tomar más y se decide una eutanasia. Lo que está produciéndose ahora un cambio brutal y yo no puedo estar más feliz es que se está empezando ya a hablar a nivel internacional del diagnóstico de la osteoartrosis de manera precoz, es decir, intentar retrasar la aparición de esa enfermedad. Es un perro que tiene una displasia de cadera, va a tener sí o sí osteoartrosis, pero tenemos perros. Yo ya puedo hablar desde la experiencia. Cuando empecé no hablaba desde la experiencia, hablaba desde la experiencia de otros y de la bibliografía. Pero yo ahora mismo ya he tenido perros que empecé tratando con 6 meses, que han muerto con 14 años y he tenido todo ese seguimiento de displasias diagnosticadas y con un pronóstico de vida de 6-7 meses de calidad y después de una calidad pésima y morir con 14 años con una calidad de vida excelente. Entonces, eso ya se empieza a ver en el mundo de la veterinaria, el diagnóstico precoz de estas patologías que van a generar una osteoartrosis prematura. Entonces, si esto lo cogemos a tiempo, si empezamos a poner soluciones, no cuando ya el problema nos ha explotado en la cara, sino de manera inicial, con diagnósticos precoces, si tenemos razas predisponentes a una displasia de cadera, ¿por qué vamos a hacer una radiografía cuando el perro tiene síntomas? Vamos a hacer una radiografía a ese perro, a ese labrador, cachorrito precioso de 6 meses, vamos a hacer una radiografía porque hay cirugías, y esto ya no es directamente lo que a mí me compete, pero hay cirugías que si las hacemos con 6 meses pueden mejorar la calidad de vida de ese paciente una barbaridad, pero eso las podemos hacer a lo mejor cuando tiene 6 meses. Cuando ya se lo diagnosticamos con 2 años, ya no se puede hacer. Pero para que a mí me quede claro, o sea, por ejemplo, una familia que ve esto, ¿sí? Cuando tú das todo esto, al final lo que te refieres es que se diagnostique, por ejemplo, una displasia, por ejemplo, con una radiografía cuando tienen 1 año, cuando tienen 8 meses, cuando tienen 6 meses, o sea, pero que
digamos, tú ya sepas que ese perro es muy probable que de aquí a 6 años empiece a tener una sintomatología ya de que dices, el perro... Y que puedan acudir a una rehabilitación, Javi, cuando hacemos ese diagnóstico sin sintomatología. El problema es que nos llega un 90% de pacientes a Recuperavet con sintomatología de dolor por ese problema. Nosotros queremos tratar antes de que aparezca ese dolor, la prevención, que yo en Humana me costó la vida entera que la gente viniera con un mantenimiento para estar bien, y en veterinaria estoy consiguiendo más de lo que yo conseguía en medicina humana. Pero es por una cuestión de que si nos adelantamos a que el problema genere uno más grande, conseguimos muchísimos mejores resultados. Entonces, esas familias un poco lo que tienen que apoyarse es que en esos veterinarios, esos compañeros, empiecen a ver los problemas antes de que pues nos salpiquen. Tú en comportamiento, Javi, ¿qué problema hay? Que yo lo veo mucho cuando tienes perros muy activos, desde chiquititos. Tienen cachorros con 4 meses. No es que el perro no para quieto, es que le tengo que llevar 3 horas al campo a que corra, a que salte, a que todo. Un perro con 3 meses le puedes machacar las articulaciones. Hay otras formas de hacer que se cansen sin necesidad de que haya algún problema añadido. Y eso falta mucha educación tanto de propios compañeros veterinarios, de saber cómo enfrentarte a un problema antes de que ocurra, la prevención. Esa práctica, además, se junta, yo siempre digo que hay un riesgo ahí altísimo cuando la familia tiene el cachorro, porque es como el momento de más ilusión, ¿no? Y se junta la ilusión de que llega el cachorro, que igual es una familia que lleva esperando años con el cachorro, y ellos quieren hacerlo todo lo bien que pueden, y en la buena intención de hacerlo bien, hacen un turno de paseo para sacar al perro, toda la familia, tú no sé cuántos minutos, tal, no sé cuántas, y dices, ¿cuánto está un cachorro de 3 meses caminando? Que tiene 3 meses, que mi hijo no camina todavía, ¿eh? Y tirando pelota. Y ese perrito, pelota para arriba, pelota para abajo, haciendo microtraumas en esas articulaciones, en un perro que a lo mejor encima es predispuesto a tener un problema conformacional, una displasia, que es el que más puede ser conocido. Complicado. Aún así lo de la displasia, o sea, cuando lo dices, que ¿sabes? Yo supongo que será algo muy común y tal, pero la solución al final pasa por testar reproductores y testar a los perros. O sea, quiero decir, testar a todos no es que sea la solución, evidentemente no es una solución sin fallo, o sea, evidentemente. Pero claro, te estás cargando mucha probabilidad la estás reduciendo. Javi, yo he tenido perros que te dicen las familias. Recuerdo un caso de un labrador que estaba el pobre perro, tenía displasia hasta cerebral, que digo yo. El pobre tenía todo tipo de patologías. Y me decía el dueño, ay, vaya, si es que, claro, es que mira la que me han colado, me decía el pobre. Mira la que me han colado. Y claro, yo ahora esto no lo puedo devolver porque es que lo quiero. Y digo, claro. Y me decía, es que claro, yo miré en un criadero que me cobraban por el labrador 1.500 euros. Y claro, es que esto es increíble, pero es así. Dice, pero es que lo vi en 1.000 anuncios por 400. Y dije, pues te va a salir el labrador más caro de la historia, porque te vas a tener que dejar una cantidad de dinero y ojalá que no te lo tuvieras que dejar conmigo. Lo digo con la mano en el corazón. Ojalá que se hubiera gastado esos 1.500. ¿Que quieres comprarte un labrador? Cómprate un labrador. Pero mirad dónde lo compráis. Yo siempre lo he dicho. Y que luego, pues bueno, que siempre te puede tocar. Yo, como voy rescatando perros, me voy cogiendo todo lo que nadie quiere, pues al final estoy llena de patologías en mi casa de perros, porque pues eso, ¿qué te voy a contar? Todos que ya los has conocido todos de tarita. Tarita. Pero es cierto que ocurre. Te llegan también muchos perros pues, de diferentes deportes, de agility, de obediencia, como yo, te llegan diferentes deportistas. Los perros, los deportistas son los perros. ¿Qué puedes puedes aconsejar en estos casos de manera también para intentar prevenir las típicas lesiones de estos perros? No, bueno, lesiones no, pues no es que estén lesionados, sino que sobrecargas. Pero que van a ocasionar una lesión, que eso a corto plazo puede ocasionar una lesión. A ver, creo que es muy importante y la mayoría lo sabéis. La teoría la tenéis muy bien aprendida. Yo lo que siempre explico es, y me ha pasado, de hecho he ido pocas veces a ver, a ti no te he ido a ver, pero lo tengo pendiente, pero cuando he visto alguna competición de agility,
Es verdad que hay gente que lo hace muy bien, que calienta muy bien al perro previo a la competición y después hacen un enfriamiento y unos estiramientos post competición. Cuando hablo de competición no solo hablo de el momento del fin de semana que compite el perro para sacar puntos. Hablo de todo. Para mí competición es ir a entrenar una pista y todo el proceso debería ser el mismo. Para hacer una actividad intensa necesitas calentar. No, no Pues queda... no se hace todo lo bien que se debería, ni se da la importancia que tiene, tanto al calentamiento como al enfriamiento post ejercicio. Entonces, es verdad que he visto en el agility, que es quizá la disciplina que más perros he tratado, creo que ha habido un cambio educacional muy positivo. Creo que cada vez más los guías son conscientes de todo lo que tienen que hacer. ¿Dónde a mí me gustaría incidir un poco más? Pues sí que es cierto que en el seguimiento de las sesiones de rehabilitación y de fisioterapia. Ese mantenimiento es fundamental. Tener la musculatura en las articulaciones de manera óptima es fundamental. ¿Qué ocurre? Que muchas veces te cuesta que vengan con una periodicidad a hacer un tratamiento de mantenimiento. Son perros que la mayoría te vienen sanos al 100% o sanos al 85%, porque el 100% en un perro de deporte, por ejemplo, los perros de agility, los carpos sufren muchísimo. Son articulaciones que están muy machacadas. Luego los iliosoas, creo que es la patología por excelencia de estos perros, por contracciones excéntricas un poco potentes en el salto, por ejemplo, y esos tirones pues a veces pueden jorobarte esa musculatura. Si la cuidamos, vamos a minimizar muchísimo los riesgos. Entonces, es verdad que cada vez se ha ido generando más la cultura de traer al perro a fisio para optimizar los resultados. Muchas veces es optimizar ese segundo, quieren arañar un segundo más de velocidad, entonces pues desde voy a hacer que pierda un poco más de peso, le voy a dar... Incluyen en ese rodaje el meter la rehabilitación. Yo, como siempre digo, a mí que tú saques un punto más, pues sí me da mucha alegría, porque si consigues buenos resultados vas a estar más motivado, pero a mí me motiva que el perro esté bien. ¿Qué problema me encuentro también? El índice de necesidad de que el perro esté óptimo para el fin de semana, porque tengo que saltar, porque necesito conseguir los puntos sí o sí, y el perro pues está muy justito para el fin de semana. Y esa presión de necesito que el perro esté, pues me gustaría que fuera más prolongado a lo largo del año, no solo pensando en ese momento de competición. Perros de deporte. Recibe muchos perros de deporte. Agility, obediencia, bueno. ¿Qué ves en estos perros que se podría haber evitado y que, pues, si lo sabemos los deportistas, pues mucho mejor? Pues a ver, creo que es un punto muy importante entender al perro de deporte como un perro de élite, un perro deportista y un perro que debería hacer un poco lo mismo que nosotros. Si los humanos no lo hacemos, pues en el perro de deporte también vemos que falla bastante. Para mí es muy importante un buen calentamiento inicial y después una vuelta a la calma, un enfriamiento y unos estiramientos. No es difícil hacerlo, pero requiere primero un entrenamiento de hacerlo, de que tu perro se acostumbre a que lo hagas, y segundo, que nosotros o vosotros que hacéis el deporte os acostumbréis a tener esa rutina e introducirla en vuestro día a día. Muchas veces tenéis poco tiempo o tienen poco tiempo para entrenar y se nos olvida un poco la importancia de hacer eso. Entonces, para mí es importante calentamiento y enfriamiento con una buena fase de estiramiento. Vale, genial. Seguro que muchos compañeros tuyos rehabilitadores van a ver la entrevista. Entonces, a ver, cuéntanos qué crees que va a ser la gran revolución en tu campo en los próximos años. Estamos ya viviendo esa revolución. Yo cada vez estoy más contenta porque cuando empecé hace casi 14 años a hacer rehabilitación en perros, me tachaban de loca, partiendo de mi propia casa. Yo siempre digo que mi hermano es dentista. Y cuando yo decidí que iba a estudiar veterinaria, de hecho yo decidí que iba a estudiar veterinaria habiéndome ya preinscrito en la universidad. Es decir, no dije nada en casa por si me intentaban quitar la idea y lo conseguían. Entonces yo me fui a la universidad, me hice la preinscripción y ya de repente un día en una comida esta de fin de semana les dije que iba a ser veterinaria, que iba a intentarlo, por lo menos. Mi hermano estaba ojiplático, decía, ¿pero qué te
vas a poner tú ahora a estudiar veterinaria? Y un tío mío, que me quiere muchísimo, que también es dentista, me decía, pero ¿tú qué vas a hacer, Betty? Tú has estudiado odontología, ya que te vas a estudiar 5 años de carrera, estudia odontología y te vas a trabajar con tu hermano, que vas a vivir mucho mejor. Ahí ya empezaron a mirarme con cara de loca, pero ya cuando dije que me iba a especializar en rehabilitación, mi hermano, que por aquel entonces no tenía perro, yo se lo tengo grabado a fuego y luego él me pidió disculpas. Pero me cogió un día y me dijo, pero vaya, ¿vas a hacer rehabilitación en perros? Pero tú, ¿de verdad la gente se va a gastar el dinero en llevarte a los perros? Y claro, me le quedé mirando con cara de te mato a la vez de que me muero. Pues más vale que se dejen el dinero, porque es lo que yo voy a hacer. Y años después tiene a Dana, a su perra, y un día me pidió disculpas y me dijo, no sabía lo que era querer a un perro hasta que lo he tenido. Ahora entiendo perfectamente por qué la gente sí va a llevarte a los perros a rehabilitación. Entonces, ¿cuál es la revolución que creo que ya estamos viviendo? Que se da muchísima más importancia a esto que hablábamos antes, de ese diagnóstico precoz. La importancia de intentar adelantarnos a problemas, que para mí el principal problema que tenemos ahora mismo en nuestras mascotas, están viviendo la época en la que el manejo del dolor está cobrando una importancia brutal. Hemos tenido muchas veces a animales viviendo con sufrimiento, viviendo con dolor, incluso los propios compañeros veterinarios, porque no se ha estudiado ni se ha dado la importancia tanto al dolor agudo, quizá más, porque es ese dolor más irruptivo, más explosivo, sino al dolor crónico. Cada vez hay más conocimiento sobre el dolor crónico, más investigación sobre ello, más fármacos destinados a este manejo del dolor crónico y, sobre todo, a que a día de hoy ya la fisioterapia deja de ser la hermana pequeña de la profesión. Empieza a sonar como una herramienta más dentro del manejo del dolor en pequeños animales. Entonces, eso que me decías de qué crees que va a ser revolucionario, pues creo que va a ser mi propia profesión. La importancia de la rehabilitación dentro del manejo de la calidad de vida en pequeños animales. Sí, de hecho, ahora que dices eso del manejo crónico del dolor, hablando, por ejemplo, no voy a decir el laboratorio ni el producto, pero sí que ya se ha popularizado bastante cierto fármaco. Los anticuerpos monoclonales. Efectivamente. Y esos anticuerpos monoclonales ya empiezas a conocer a muchísima gente que los usa. Y, joder, o sea, hay un cambio fuerte. O sea, además de la propia profesión, que yo cada vez que voy allí está lleno, ¿no? O sea, y no todos los perros van con una lesión. O sea, veo perros que están, pues, como normales. Un mantenimiento. Sí, eso es un mantenimiento, sí. Que son geriátricos y que sencillamente su enfermedad es el envejecimiento, no tienen otra, ¿no? Entonces, joder, sería guay, porque además los perros, yo siempre digo que el momento más chungo del perrero es cuando ves al perro ya mayor. O sea, no es cuando... Porque ahí yo disfruto mucho de mis perros, cuando son mayores. De hecho, siempre digo que es la mejor etapa. Y me encantan los perros mayores. Pero tienes siempre una espada de Damocles encima. Esa espada de Damocles te persigue. Yo no te lo he comentado, pero yo le debo parte de lo que soy a día de hoy a una perra que se llamaba Rita, es la perra con la que yo conocí a la que hoy es mi marido. La perra tenía 1 año cuando yo la conocí y yo la vi que yo estaba estudiando veterinaria, yo conocí a mi marido que es veterinario de caballos, pero yo le conocí siendo fisio, porque fue paciente mío, me ligué a un paciente, fatal. Pero fue así. Y yo veía a la perra, yo estaba estudiando segundo de carrera, y yo veía que esa perra no estaba bien. Todavía no tenía ni idea de ortopedia, Y cuando la diagnosticaron a mi perra la displasia de codos bilateral, la operamos de los 2 codos, y además la diagnosticamos una displasia de cadera derecha, ya bastante gorda. Un poco, lo único que me dijeron es que cuando tuviera crisis de dolor, la diera antiinflamatorios. Esa es la opción que me dieron para mi perra. Al tiempo yo ya era veterinaria, rompió el ligamento cruzado, la operaron y la rehabilitación desde el día 1 de la cirugía. La perra recuperó de maravilla y mi perra murió con casi 15 años por un hemangiosarcoma en bazo. Mi perra de problemas osteoarticulares estuvo de maravilla sus 14 años y medio.
Eso para mí es un éxito. Y ella me hizo ver la importancia de que yo a lo que más he querido en este mundo, que es esa perra, se me negó otras opciones porque no se conocían, no porque no quisieran, sino por desconocimiento. Entonces, quizá yo me volví ahí obsesiva de que lo que más podemos querer un tutor de un perro es que nuestro perro viva el mayor tiempo posible, pero con calidad de vida. Y me volví obsesiva. Entonces, para mí, el dolor no lo quiero ni para humanos ni lo quiero para perros. Entonces, a piñón con el manejo del dolor. Yo soy muy obsesiva con eso, porque no se puede concebir que los animales sufran dolor. No, lo siento. Debería ser así. A ver, si le pudieras dar un consejo a la Valle de hace 10 años, ¿qué le dirías? ¡Uy, madre mía! Tantas cosas. A ver, acerca del proyecto Recupera Vet, le diría que se arme de paciencia. Que se arme de paciencia, que van a venir momentos muy duros. Yo no pensé que iba a ser tan duro el iniciar un proyecto de estas características, pionero además porque, como tú decías al principio de la entrevista, solo nos dedicamos a hacer rehabilitación. Yo cuando abrí había una fuerte inversión económica, bueno, hay una fuerte inversión económica sin saber si iba a conseguir rentabilizarla. Año después de abrir nos viene una pandemia, un año llevaba abierta y yo ahí casi me da un infarto porque luego fue muy bien el sector veterinario, la pandemia nos benefició, o sea, no que nos beneficiara, no quiero usar esa palabra, pero no nos vimos perjudicados, no pasó como una hostelería, no, nos fue bien. Y eso hay que vivirlo, como yo digo, porque te llega fin de mes y hay que pagar facturas cuando el trabajo se redujo durante los 2 primeros meses muchísimo. Bueno, le diría que se armara de paciencia. ¿Qué más cosas le diría? Que no se va a arrepentir de las elecciones que ha tomado, que siga peleándolas y que aunque la tachen de loca, se va a ver lo que se consigue. Es lo que te digo, Javi, es que... Loca estás. Como una maraca, pero es una locura. Pero es que es verdad que cuando yo he hecho, que no son tantos años, que son 14 años atrás solo, que no son muchos, somos jóvenes, Javi. Pero sí que todos los cambios que se han producido a mí me dan vértigo. O sea, espera, que eso no lo sabía. O sea, tú dices 14 años desde que, digamos, empiezas a estudiar el grado de veterinaria, no, de eso hace 14. Desde que me licencié, yo me licencié en el 2010, ¿vale? Ya en el 2010, justo cuando me iba a terminar la carrera, yo ya tenía clarísimo lo de la rehabilitación y hacía mis primeros pinitos pues viendo perros, tocando perros de amigos, pero yo todavía no había hecho el posgrado en rehabilitación, yo lo estudié al año siguiente. Y a raíz de hacer el posgrado, ya fue empezar a cambiar la balanza. Yo veía muy poquitos perritos de rehabilitación. Yo tenía mi clínica de fisio de humana, que funcionaba muy bien, y a lo mejor dedicaba 3 horas a la semana a rehabilitación en perros. Y en cuestión de año y medio, dio tal cambio la balanza que a los 3 años de hacer yo rehabilitación en perros tuve que cerrar mi clínica de humana. Tuve que cerrar porque ya ni me motivaba ni me veía con ganas de seguir avanzando en fisio de personas, en fisio humana, que siempre la gente se ríe cuando digo fisio humana, porque es como que todo el mundo ve la fisioterapia y piensa en un humano. Yo no, yo ahora pienso en mis... De hecho, hay mucha gente que me dice que si no echo de menos dedicarme a personas. Y les miro como diciendo, ¿qué estás diciendo? No he hecho 0 de menos. A mí me encantan los perros. Eso lo preguntan porque no te han visto recibir a los perros en la clínica. Claro, es que me chifla, no lo puedo remediar, bueno, así luego me pasa, que me muerden, ya lo sabes tú. Entonces, no, pues es que a mí me apasiona lo que hago, Javi, no lo puedo remediar. Entonces, a la Valle del pasado la diría que tenga paciencia, que esos frutos los va a recoger. Cuando me parecía que iba a ser imposible, que pues sí, llega, todo llega. No sabía que habías abierto un año antes de la pandemia, pero Justo. Yo te voy a decir una cosa, yo te gano. Yo te gano. Yo entré aquí el 1 de marzo del 2020. 14 días abiertos. Duré. Imagínate.
no quiero imaginarme. Yo tengo un vídeo en Instagram, recuerdo el día que bajé a Boadilla, donde tengo la clínica. Recuerdo ese día, ahora me río. Me río, pero me río hacia adentro, porque aunque me veas aquí ahora que me estoy riendo, yo ese día grabé un vídeo en el que pues dije un poco los miedos que yo tenía, se me saltaban las lágrimas grabándolo, porque yo llegué a Recuperavet, la calle estaba desierta, o sea, yo vivo en el Escorial, tardó 35-40 minutos en llegar a Boadilla, me crucé con un coche, y cuando entré en mi clínica vacía, cogí mi agenda, que estaba llena, la agenda de mi compañera y mía, que estaba llena, y me tuve que poner a cancelar todos los perros y ver cómo los reubicaba, y que en una agenda llena de una semana lo convertí en trabajo de 2 días metiendo a los perros más urgentes. Teníamos perros recién operados de columna que necesitaban la rehabilitación, que había que tratarlos. Con todo el miedo, yo tengo 3 hijos, el miedo, desinfectábamos todo. Tú imagínate, yo cuando entraba a la clínica con guantes que parecíamos de la NASA, yo recuerdo esa sensación de miedo, frustración, de noches de levantarte a las 2 de la mañana de un sobresalto y decir, joder, como esto, perdón, he dicho un taco, como no lo pueda sostener, tengo hipotecada mi casa. Y bueno, pues tengo el gran apoyo de mi marido que me decía, vaya, saldremos, no te preocupes, ya esto va a ir bien, tú tranquila. Claro, él me decía tú tranquila porque pues 4 de la mañana sin poder dormir dando vueltas, pues eso era para vivirlo. Entonces, te entiendo perfectamente porque fue duro, pero bueno, aquí estamos sobreviviendo. Sí. Yo, el peor momento de la pandemia que viví aquí fue, porque al principio, bueno, todos pensábamos lo mismo, yo creo, tú pensarías lo mismo. Eso es, o sea, la gente, de hecho, los perros que había cuando entré no salieron, no salieron, o sea, la gente, no, bueno, no pasa nada, ya de aquí a 15 días, y otros 15, y al final, bueno, se vació poco a poco, no sé cuánto tardaron, ¿no? Pero me acuerdo que hacíamos los transportes para ir a Madrid a recoger perros. Y yo no tenía miedo, pero me daba una pena terrible. Yo pasaba por la calle Segovia. em, todo cerrado y solamente oía ambulancias y coches fúnebres. Ese día yo no se me olvidará nunca. Yo digo, ¿cuántos coches fúnebres y cuántas ambulancias me he cruzado? Y es lo único que me he cruzado en el momento ese de máximo terror. Sí, momentos duros, pero bueno. Bueno, hemos sobrevivido. Sí. Que pasar otra vez, la verdad. Última pregunta. Una inspiración para Valle. Una persona que te inspire, que ya puede ser un deportista, un veterinario, no sé, alguien que te inspire. Pues te va a resultar curioso lo que te voy a contar. Antes te he dicho que mi perra para mí fue un empujón a la hora de decidir la rehabilitación, pero yo siempre recordaré y siempre lo cuento a la gente que le cuento un poco más mi vida fuera de lo que es Valle Rehabilitadora. Yo, siendo fisio de humana, me especialicé en geriatría y trabajé casi 8 años de mi vida en una residencia de ancianos. De hecho, a mí me encanta la geriatría. Y me encanta la geriatría en humanos y me encanta la geriatría en perros. Yo creo que por eso mi obsesión con el dolor crónico, todo lo que engloba la rehabilitación. Y en esa residencia conocí a una abuelita, una residente, que se llamaba Paquita Hernández, y creo que ella es la culpable de que yo estoy aquí hoy contigo sentada y soy veterinaria. Y esa señora, a sus 94 años, yo la recuerdo siempre por la residencia con su bastón, cantando, siempre iba alegre, dentro de sus dolores, porque la pobre mujer pues tenía sus cosas. Y un día me coge y me dice, Valle, tú cuando tengas mi edad, lo que no te puede pasar nunca es que te arrepientas de algo que no has hecho. Tú arrepiéntete en esta vida de lo que hayas hecho, pero que no puedas no arrepentirte de algo que has dejado de hacer. Y eso fue como un dardo en la cabeza con veterinaria. Yo a ella no se lo hice saber, pero ahí pensé, joder, lo que habría dado yo por ser veterinaria. Y eso se me quedó en la cabeza. Y por circunstancias, bueno, circunstancias de mi vida,
La pareja que yo tenía por aquel momento no me apoyó para hacerlo, todo lo contrario, no vas a ser capaz, no vas a ser capaz. Y bueno, fui capaz de dejar a esa pareja y decidí que por qué no, que el no ya lo llevaba. Y de hecho para mí, a día de hoy, a mis 46 años, siempre digo lo mismo, el no ya lo llevo. Vamos a intentarlo, ¿por qué no? Habrá cosas que no consigamos, o sea, yo tengo muy claro que habrá cosas que a día de hoy ya no pueda hacer, pero ¿y si lo intento? Y entonces me matriculé en veterinaria. Y aquí estoy, gracias a yo creo que ese empujoncito psicológico de esa mujer, que con su experiencia de vida y sus vivencias, que tanto hablábamos, me hizo ver esto. Entonces yo la tengo ahí guardadita en ese rinconcito, a mi Paquita, y creo que estoy aquí un poco por ella. Y luego, pues bueno, indudablemente pioneras como Gemma del Puello y pues son referentes, pero para mí esa abuelita ha hecho que estemos tú y yo hoy aquí sentados, Javi. Bueno, pues hay que darle las gracias a la abuelita también. Total. Y muchísimas gracias por venir hasta aquí, por sacar tiempo de tu agenda. Y Gracias nada, a ti. pronto nos vemos otra vez. Eso espero, con los Gracias. gordos. Javi, muchas gracias.